Efectivamente, estamos hablando de al menos una decena de residentes que viven en este edificio de 4 unidades que veo aquí a mi espalda. Este edificio colinda con el riachuelo Lauderdale y de este lado les voy a mostrar lo que podemos ver en este riachuelo. Miren ustedes la cantidad de desechos, ramas que se ven de este lado y precisamente esto fue lo que ocasionó pues que con todas las lluvias se desbordara el cauce de este riachuelo causando estragos. Veamos. Abrí la puerta y se corrió el agua y se entrellevó todo para afuera. Parecía una creciente aquí. Pablo dice que corrió con su escoba a tratar de evitar que el agua entrara a su casa, pero pronto se tuvo que dar por vencido. En segundos parecíamos que estábamos en un diluvio. Del comedor subió aquí a los 10 pulgadas para abajo. Está todo mojado aquí, lleno de lodo. Como pueden ver, no sabemos qué pueda traer ese río contaminado. Él vive en uno de 4 apartamentos que sufrieron la misma suerte después de que las intensas lluvias del domingo terminaran castigando varios vecindarios, como este en Takebath Drive en Santa Rosa, aledaño al riachuelo Lauderdale. El video es de otro de los residentes del complejo. Nuestros equipos de la ciudad estuvieron limpiando los alrededores antes de la tormenta, explicó el vocero del Departamento de Bomberos. Pero muchos de estos desechos provienen de río arriba y de zonas alejadas, donde por falta de lluvias se acumularon y fueron arrastrados por las intensas precipitaciones este domingo. Mis sofás apenas los acababa de comprar, tenemos como 2 meses con los sofás y se me mojaron. Para salvar los muebles, los bomberos inmediatamente les recomendaron usar objetos como ollas, latas de comida y también objetos de cristal, para así poderlos elevar. Aunque de los 95 evacuados de este vecindario, la mayoría ya pudieron regresar a casa, este edificio todavía era inhabitable, pues servicios públicos fueron desconectados como la luz. Entre tanto, Pablo cree que se pudo evitar este dolor de cabeza. Porque no le dieron mantenimiento a la tubería del río. ¿Y qué dicen las autoridades? Se hubiera prevenido con más lluvia el año pasado, que hubiera hecho bajar todo lo que se había acumulado. Quedamos en la ruina, pero gracias a Dios aquí estamos con vida y pues esto como quiera se puede recuperar, pero la vida de uno. Ahora, estas familias en este momento se están quedando en un hotel que está siendo proveído por la administración del edificio. Mientras tanto, pues ellos siguen esperando más respuestas sobre quién va a responder por el resto de sus objetos y de las pérdidas personales que han sufrido. Entre tanto, otros vecinos han venido a hablarnos y a decirnos que esto no es solamente un problema de la ciudad de Santa Rosa, pero que esto es un problema a nivel estatal, porque dicen es el departamento que busca la preservación de la vegetación el que ha impedido que muchos de estos árboles se talen o que muchos de esta vegetación se corte pues para mantenerla y que bueno, cuando vienen las lluvias es cuando se vienen pues todos estos arbustos que han crecido, así que dicen que este problema es mucho más complejo y mucho más grande que aquí a nivel local y que busca soluciones a nivel estatal. Desde Santa Rosa, yo soy Pilar Niño, regreso con ustedes al estudio.